A lo largo de otras investigaciones que venía yo haciendo hace años, haciendo por ejemplo trabajo de campo en un pueblo de Morelos sobre el origen, sobre los determinantes sociales de los síntomas de la salud y de la enfermedad, aparecían testimonios sobre la marcha de mujeres que hablaban de que habían sido maltratadas en los servicios de salud. Y de ahí se derivó esta línea de investigación. Aparecieron también sobre la marcha testimonios de mujeres que hablaban de violencia que habían sufrido durante el embarazo, y de ahí se derivó otra línea de investigación que también hemos seguido. Pero hoy me voy a concentrar en la primera. Haciendo un acopio de materiales, queda claro que desde hace varias décadas se viene documentando de diversas maneras el problema del abuso contra las mujeres y la violación de sus derechos en los servicios de salud, sobre todo públicos, pero no exclusivamente. Lo que pasa es que tenemos más fácil acceso a la información de lo que ocurre ahí, pero eso no quiere decir que nada más ahí ocurre. Por ejemplo, ya en 1989 tuve oportunidad de publicar, en coautoría con Mario Brockman, un artículo sobre el estilo que había asumido el programa de planificación familiar en México, que montó la profesionalidad de los médicos con el cumplimiento de metas. Entonces, ser un profesional, entre otras cosas, era alcanzar ciertas metas. Y eso implicaba recurrir a ciertos métodos coercitivos que violentaban derechos. Pero en 1996 y en el 98, en diversos lados aparecieron en América Latina, aparecieron testimonios serios, importantes, sobre el maltrato en los servicios de salud. Y, por ejemplo, tenemos un dato: de 2000 a 2012, la CONAMED, la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, ha recibido y ha arbitrado 2.877 quejas sobre maltrato en los servicios de salud en el área de ginecobstetricia. Ahí tendríamos que hacer una tasa para ver en relación al número de consultas en esa especialidad, pero así en números brutos es la especialidad con más alto número de quejas que recibe la CONAMED. Pero además el tema ha sido tratado internacionalmente en diversos artículos, no nada más de América Latina. Ahí está la lista de revistas donde se pueden encontrar artículos que hablan de la violación de los derechos de las mujeres en los servicios de salud durante la atención del parto. Bien, ahora, incluso más, la Comisión Nacional de Derechos Humanos ha emitido 2 recomendaciones generales y cientos de recomendaciones específicas en relación a la violación de los derechos de los usuarios de los servicios públicos de salud. Como ustedes saben, la Comisión Nacional de Derechos Humanos funciona a partir de quejas particulares, pero cuando se junta un número suficiente de quejas recurrentes sobre un mismo tema, a veces, es a discreción de la propia Comisión Nacional, esta puede emitir una recomendación general, ya sin solicitud específica de un quejoso en particular, sino como reacción al material que se le viene juntando. Bueno, en la comisión ya van 2 recomendaciones generales, una del 2002 y una del 2009, sobre este tema. Entonces, hay evidencias por todos lados de que estamos ante un problema importante, que el propio establishment médico conoce, pero que ha tratado de resolver desde la perspectiva médica. Y ahí tenemos el primer problema. Porque el problema es conceptualizado como un problema de calidad de la atención. Y sí, hay algo de problemas de calidad de la atención ahí, pero lo que nosotros estamos planteando es que es mucho más que eso. Perdón, y olvidé decir, incluso el tema ha ido creciendo en presencia, en importancia, que ya incluso algunas leyes, la primera fue una en Venezuela, después en México, todos estos estados, ya incluyen a la violencia obstétrica como un tipo más de violencia. No nada más la violencia física, sexual, emocional, económica, sino también la obstétrica, que se refiere a eso. O sea, ya empieza a estar tipificada. Y a nivel de sociología médica, desde hace unos años ha empezado a circular el concepto de encarnizamiento terapéutico, para referirse precisamente a lo que deja ver el concepto, a la paradoja que deja ver el concepto. Entonces, insisto, estamos ante un cúmulo de evidencias de que tenemos un problema, pero que el aparato médico, el campo médico propiamente dicho,
mantienen su poder como un problema de su jurisdicción y en ese sentido provee de los conceptos para abordarlo. Entonces dice, este es un problema de calidad de la atención. Bueno, lo que estamos planteando nosotros es que no, ese objeto de estudio hay que sustraerlo del campo médico, hay que sociologizarlo para poder romper con un montón de determinaciones propias del campo y dar con la verdad objetiva de este problema y de sus determinantes originales. Un ejemplo típico, aquí tenemos, esto lo conocemos todos, una mujer a la que le preguntábamos cómo le había ido en su parto y le preguntamos, ¿no tuvo sufrimiento? Y responde, pues sí, porque me dolía mucho la cabeza. O sea, yo recuerdo que les decía a los doctores, me duele, me duele. Yo les decía que me dolía la cabeza y ellos me decían, aguántese usted, así le gustó. Para mí fueron más grandes los dolores de cabeza que los del parto. Testimonios estos, aquí el auditorio conoce muchos y abundan por todos lados. Alusiones a la sexualidad de las mujeres. Antes abriste las piernas, ahora también ábrelas y aguántate los gritos. Si antes gritaste, ahora, etcétera. Cualquier cantidad de cosas. Bueno, la pregunta es, ¿por qué pasa eso? ¿De dónde viene eso? ¿Cuál es el origen? ¿Es eso nada más un problema de calidad? Creemos que no, es un problema más grave que eso. Lo que tenemos claro es que en la sala de parto y de labor ocurren regaños, humillaciones, alusiones, conminaciones, que son las formas más leves de abuso, pero también colocaciones de dispositivos intrauterinos sin consentimiento, extracción de útero sin necesidad clínica, etc., hasta formas ya brutalmente graves como estas que estoy diciendo. Entonces, el problema es que el campo médico define estas situaciones como un problema de la calidad de la atención y por lo tanto, al definirlo así, centra su mirada en lo que ocurre en el consultorio. Entonces, pues hay que darles un curso de sensibilización a los médicos porque fue medio rudo en su trato, o bueno, a lo mejor hay que incluir un curso de ética en la carrera, pero sí queda espacio porque la carrera está saturada. Entonces, allí busca el problema y ahí las soluciones. Y por eso nunca funcionan las soluciones que han tratado de implementar. El problema está detectado desde hace años, el sector salud ha tratado de implementar soluciones, como las que describo, y todo sigue igualito. ¿Por qué? Pues porque el problema no es el que ellos creen que tienen. El problema es de otra naturaleza, el problema es sociológico. Entonces necesitamos, insisto, sustraer el problema de la lógica del campo médico y construirlo desde nuestro campo, desde la sociología. Así podemos entender lo que dice la propuesta teórica de Bourdieu a propósito de por qué los sujetos hacen lo que hacen. Bourdieu dice, y cito más o menos de memoria, el principio de la acción estriba no en las fuerzas que determinan a los individuos, a la Durkheim, nada más, y tampoco en la interpretación que hacen los individuos de sus condiciones, de la definición de la situación, a la Blumer, o a la Mead, o a la Goffman, sino en la complicidad entre dos estados de lo social, entre la estructura del campo social al que pertenecen los actores y la interiorización en forma de hábitos que han hecho los actores de esa estructura. Cuando ambos estados entran en contacto, los actores actúan de maneras muy específicas, rastreables y discernibles sociológicamente. Y esa es la hipótesis. Eso es lo que estamos pensando nosotros, que el campo médico produce actores que desarrollan un hábitus médico específico, que en el campo médico, al entrar en contacto ambos, por ejemplo en el consultorio, activan ciertas conductas, porque lo que tenemos claro es que muchos médicos, los hemos visto, los veíamos hacer atrocidades en las salas de labor y parto, y saliendo saludan al señor de los periódicos y pagan el pan que compraron de camino y recogen a sus hijos de la escuela y funcionan absolutamente como gente normal, decente, es decir, no son unos sátrapas genéticamente hablando, sino que al entrar en contacto, ahí tienen un hábitus médico autoritario, que al entrar en contacto con un campo específico se activa. Y es ahí donde empieza a darse las conductas que estamos rastreando. Entonces, el campo médico pues es el conjunto de instituciones y de actores de la salud, que incluye instituciones políticas reguladoras como la Secretaría de Salud, el IMSS, etcétera, las asociaciones profesionales, industrias y servicios asociados, facultades y escuelas de medicina, muy importante, docentes y estudiantes de medicina y medicinas alternativas y subalternas. Es decir, un campo lo que tiene es un conjunto de actores relacionados a través de una estructura de poder. No todos son iguales ahí, no todos mandan igual allí,
la cosa está distribuida de manera diferente. Pero lo que tiene un campo es que hay algo que está en juego allí. ¿Qué está en juego en el campo de la medicina? El monopolio de la definición de lo que son la salud y la enfermedad. Y hábitus, que es el otro concepto importante, es la incorporación, nunca mejor usada la palabra, incorporación de las estructuras de poder en el interior del individuo. Y digo nunca mejor usada porque esas estructuras pasan a formar parte del cuerpo, no nada más de la subjetividad. Por ejemplo, todos hemos visto, los sacerdotes adoptan un modito, ¿se han fijado? ¿Y por qué? Porque el cuerpo ya responde, eso que se llama exis corporal, ya responde esa expresión de un cierto hábitus. Y los médicos tienen otro modito. Y los, etcétera. Entonces, los sociólogos no. No, por supuesto que un principio fundamental de la investigación y de la ciencia que hacemos es que se debe poder aplicar a nosotros mismos lo que estamos aplicando en los demás, por supuesto. Entonces, pero el hábitus entonces es eso, es esa conducta prereflexiva, espontánea, y lo de prereflexivo es muy importante, que es el resultado de un entrenamiento por estar en un campo específico. Bourdieu usa la metáfora del tenista. Dice, el tenista no calcula, uy, ahí viene un raquetazo fuertísimo, más vale que corra hacia la red para ver si subiéndome le corto el ángulo y luego el cuate procede, ¿no? No, su conducta es prereflexiva, igual que la del futbolista, pero igual que la de los actores de un campo, cualquier campo. Al entrar en contacto con el campo, mucho de nuestra conducta tiene una lógica que no es la lógica de la lógica, sino la lógica de la práctica, prereflexiva, espontánea, porque entra en contacto con un medio que reconoce. Dice la teoría, la lógica de la práctica, es decir, nuestras cosas que hacemos son lógicas solamente hasta cierto punto. No busquemos que sea encontrar lógica en las cosas que hacemos porque encontramos puras contradicciones. La lógica de la práctica es ser lógico solamente hasta el punto en que por tratar de seguir siendo lógico se deja de ser práctico. Entonces, eso es así, con ese enfoque hay que ver lo que está pasando con los médicos en el consultorio. Lo importante es que tienen que conseguir fines prácticos y entonces a nivel lógico ellos conocen principios de ética y declaraciones y derechos humanos y lo que sea, pero en términos prácticos funcionan de otra manera.